Yo estaba hace unos años sentado como vosotros ahí, así que nada, seguro que tendréis la oportunidad como yo de presentar dónde os especializáis. Lo primero, voy a hacer una pregunta por si os suena un poco de dónde vengo yo. Imagino que a alguno o alguna os gusta el fútbol, veis fútbol normalmente. Vale, si yo enseño esto, ¿os suena de algo? No, ¿no? Posible. Si os enseño esto, pues empieza a sonar un poco más, ¿no? Vale, si ya os enseño, por si hay alguno que todavía no, si os enseño esto, ya habéis visto algunos jugadores con esos petos. Vale, son unos petos que llevan este peto, que lleva este dispositivo por detrás, ¿vale? Ahora os explicaré más en detalle, pero bueno, lo que buscamos nosotros es sacar una serie de datos del dispositivo, tanto en entrenamientos como en partidos, y a partir de eso intentamos pues controlar las cargas de entrenamiento, en competición, intentamos prevenir lesiones, etc. Voy a empezar con la presentación. Esto está abierto, ¿no? Vale. En vez... Sí, ahí. ¿Con esto debería funcionar o con el ratón? Yo creo con el ratón. Con el ratón. Vale. Vale, bueno, pues yo voy a explicar un poco cuál es mi rol dentro de esta empresa, que al final es tecnología deportiva. Vale, yo trabajo en la parte de análisis de datos, de estadística, pero aplicada al deporte. Bueno, este soy yo, como decía Ana antes, todo empezó aquí, en Granada. Yo soy graduado de estadística e investigación operativa, terminé en 2020. Justo al salir, yo soy un apasionado del deporte desde pequeñito, entonces yo quería tratar de ver cómo se podía aplicar la estadística en el mundo del deporte y cómo podíamos ayudar con todos los datos y el análisis que hacemos. Entonces hice un máster en Big Data Deportivo con la UCAM. A raíz de ahí, en septiembre de 2020, me contrata Wimu, que es la empresa que os he enseñado, ¿vale? Es una empresa que estaba basada en Almería, tiene su oficina en Almería, y ahí me contratan como estadístico y especialista en Big Data. A partir de ahí sigo ampliando mi formación y con la Universidad Miguel de Cervantes hice un máster en gestión y análisis de grandes volúmenes de datos, que al final es más orientado a inteligencia artificial, machine learning y todo este tema, imagino que sonará. Y hace 6 meses una empresa estadounidense, Hudl, que ahora explicaré más sobre ella, nos adquirió nuestra patente, nuestro producto, y ahora formamos parte de una empresa estadounidense. Seguimos teniendo sede en Almería, pero pertenecemos a esta empresa. La presentación se divide un poco en 2 partes. La primera parte os voy a hablar un poco de qué hacemos nosotros, cuál es nuestra tecnología, cómo tratamos el dato, cómo va evolucionando el dato a lo largo de los diferentes productos. Y también os enseñaré algo que os sonará mucho más, que es qué tipo de visualizaciones utilizamos nosotros con los clientes que llevamos, ¿vale? Nuestro principal cliente son los probadores físicos de equipos de todos los deportes, de élite, y con ellos trabajamos con una serie de informes que ahora os iré enseñando. En la segunda parte hablaré un poco más, algo más teórico, sobre cuáles son para mí las 2 partes fundamentales de mi trabajo. La primera, contextualizar el dato. Al final el dato por sí solo muchas veces no nos dice nada, hay que contextualizarlo y darle información. Y luego una segunda parte en la que os explicaré algo que por lo menos para mí hace 3 años era imposible, y es cómo unimos la estadística y el deporte, en mi caso el deporte de élite. Vale, en primer lugar, la tecnología. Como decía, esta es la empresa estadounidense con sede en Lincoln, en Nebraska. Es una empresa de tecnología de análisis deportivo cuyo objetivo al final es tratar de ofrecer una herramienta para el estudio y la mejora del deportista como tal, del rendimiento del deportista. El objetivo de esta empresa es ir comprando ciertos dispositivos para que un cuerpo técnico de un equipo pues tenga solo un proveedor, en este caso Hudl, ¿vale? Y entonces así el médico, el probador físico, el entrenador, pues que no trabajen por separado, sino que todo el mundo trabaje en lo mismo y que pueda haber ese trabajo en equipo. Una de las principales características y por así decirlo, ventajas de esta empresa es que está localizada en 17 países, ahora creo que tenemos 18, tenemos más de 3.200 trabajadores, entonces al final esos diferentes conocimientos, diferentes formas de trabajar, diferentes culturas hacen pues que todos juntos sumemos y creemos una empresa que actualmente es líder en este mercado. Os voy a enseñar un poco un vídeo rápido de qué hace la empresa, ¿vale? Al final se basa en el análisis de rendimiento y en la búsqueda del scouting de jugadores para fichar. Trabajan tanto con vídeo como con datos, ¿vale? Ahí se van viendo un poco algunos de sus productos, herramientas de vídeo, herramientas de móvil,
trabajo desde equipos de cantera hasta equipos de élite. Y bueno, al final aquí se ve un poco una parte de quiénes son los clientes que trabajan con Hadel, pero bueno, al final ellos lo que buscan con esta empresa, con los productos que tienen, es dar un producto global que permita trabajar a todo el cuerpo técnico con lo mismo, que no trabaje cada uno por separado, ¿vale? Como veis, pues bueno, estamos en diferentes deportes, prácticamente 3.000 equipos, 35 deportes, 139 países. Bueno, al final buscamos potenciar el deporte y al deportista. Un poco como mapa de clientes, por si os van sonando algunos escudos. Trabajamos con equipos de la NBA, en baloncesto tenemos toda la NBA, trabajamos con equipos en México, en Argentina, en Brasil, Asia, Australia, y en Europa también tenemos equipos bastante importantes, el Atlético de Madrid, el Barcelona, Manchester City de Inglaterra, selección de Bélgica. Bueno, principalmente trabajamos en fútbol porque al final es donde hay más dinero y son productos caros, pero también intentamos repartir los productos en otros deportes. Ya os he hablado de la empresa en general, de Hadel, el concepto global. Ahora os voy a hablar un poco de Wimu, que es donde yo estoy. Vale, al final, Wimu es un poco parecido, desarrollamos tecnología para tratar de potenciar el rendimiento del deportista, pero en nuestro caso nos enfocamos solo en variables de rendimiento físico, ¿vale? Pues las distancias que cubre el jugador, las velocidades, las aceleraciones, los impactos, etc., ¿vale? Entonces, al final, en cada entrenamiento y en cada partido, el deportista, bueno, pues lleva el dispositivo y se va recogiendo esos datos durante el entrenamiento y durante el partido, y con eso sacamos la información que ayuda al cuerpo técnico. Como, no sé si voy a intentar tirar el volumen para que... Vale. Bueno, si no me escucháis me decís, pero bueno, en este vídeo se ve más o menos quiénes son los clientes, ¿vale? Tenemos más de 30 equipos en la Liga Española, tenemos toda la selección mexicana con cerca de 2.300 jugadores, selecciones nacionales como España, México, Polonia, etc. Diferentes equipos en Europa, equipos en Italia, en Inglaterra, en Francia, y aparte también somos un producto que trata de ser multideporte y multijugador, ¿vale? Voy a quitarlo que si no se me escucha, pero bueno, eso, estamos repartidos en equipos de élite, ¿vale? Solo hay 3 productos que hacen lo mismo que nosotros y por suerte, pues dentro de esos 3, según las escalas que hay, somos el número 1. Tenemos suerte de trabajar con equipos de alto nivel, pues como el Barcelona, la selección española, etc. Este es un poco el resumen voy a hablar rápidamente del producto en general para que veáis cuál es el sistema Wimu. Tenemos el dispositivo, ¿vale? Este es el dispositivo que llevan los jugadores, los deportistas. Luego tenemos un maletín que se utiliza para meter todos los dispositivos y luego subir datos a los productos que utilizamos. Y luego tenemos tres productos bien diferenciados. Uno es para el análisis en tiempo real, ¿vale? Que no sé si habéis visto alguna vez a los jugadores físicos con una tablet en el banquillo, ¿vale? Van visualizando datos en tiempo real que envía el propio dispositivo. Luego tenemos un segundo producto que es para un análisis más detallado después de los entrenamientos y de los partidos, que ahí ya se empieza a trabajar pues, con muchos miles de datos, con vídeo, con mapas de posición, etc. Y luego el último producto, que es la nube, que es donde yo trabajo, que es el que insistiré más, donde hay más estadísticas, que es donde se suben todos los datos y en base al histórico de datos pues se generan una serie de informes, se hacen análisis detallados y un largo etcétera. Esto un poco más en detalle de cuáles son los 3 productos. Como os decía, en ese vivo decimos que se puede pensar rápido, ¿vale? Es un programa flexible, dinámico y que permite tomar decisiones instantáneas. Ese Pro es donde te permite pensar despacio, hacer un análisis profundo, detallado y dar respuestas a ciertas cuestiones más complejas. Y luego la nube, que para nosotros, como la estadística en general, es un centro de toma de decisiones, ¿vale? Ahí, en base a un histórico de datos, se pueden crear una serie de informes, una serie de paneles de control con una customización, una personalización completa de ello. Esto sería la parte del análisis en vivo, ¿vale? Tenemos varias menús, un menú donde se pueden ver variables en directo, ver si se están cumpliendo los objetivos o no, que estos objetivos se calculan en base a los históricos de datos con algoritmos que detectan cuántos metros debería recorrer el jugador. Todo eso se basa en algoritmos, se basa en estadística al final, y luego unos mapas de posición. También como extra tenemos el reloj Garmin, no sé si os suena, pero bueno, también se pueden visualizar los datos desde ese reloj. No hace falta también, muchas veces el probador físico no puede estar con la tablet
y necesita el reloj, y en el mismo reloj vas visualizando los datos, vas viendo si el jugador ha cumplido los objetivos o no. Como decía, en S Pro, un poco más en volumen, el raw data, nosotros trabajamos, para que os hagáis una idea, el dispositivo graba a 10 Hz, que significa que graba 10 datos por segundo, que llevado a un partido son cerca de 50.000, por cada variable, 50.000 datos por un jugador que juega 90 minutos. Si lo multiplicamos a 3 jugadores, pues 150.000 datos. Si nos lo llevamos al final son muchos millones de datos que tenemos que hacer algo para que puedan ser luego analizados. Al final tú no le puedes entregar a un probador físico o a quien sea un Excel con millones de filas porque no lo va a leer. Vale, entonces ahora explicaré cuál es el proceso, cómo trabajamos con el dato para que sea procesable y sea entendible en el punto final, que es la visualización. Tenemos una serie de aplicaciones en este producto, ¿vale? Que lo que hacemos es, en base a unos algoritmos, vamos calculando distancias. Al final, el dispositivo tiene variables de posición, velocidad y aceleración. Y de esas 4 calculamos más de 350 variables, ¿vale? En base a algoritmos. Entonces, de ahí pues sacamos distancias del jugador, a lo mejor distancias por encima de 21 km por hora, aceleraciones, desaceleraciones, impactos, etc. Una larga lista de variables. Y como decía, este es un poco el producto donde yo trabajo, ¿vale? Es el repositorio de datos, ¿vale? Los clientes suben datos a la nube, como si fuera un Google Drive, y desde ahí pues ya se gestiona el histórico de datos y se hacen pues, todos los informes, que aquí se ve un poco en detalle qué tipo de visualizaciones se pueden ver. Todos estos informes luego los comparten con los cuerpos técnicos, con la directiva, con los propios jugadores, etc. Os voy a explicar un poco cómo fluye el dato. Lo que os decía antes, el dispositivo como tal colecta estos datos, pero al final el dato tiene que pasar por un flujo de información, por un flujo de tratamiento, para que al final podamos disponer de información y datos en base a los cuales tomar decisiones apoyadas en el dato. Al final eso es algo fundamental, que tenemos que ayudar al cuerpo técnico. Como decía antes, todo empieza aquí, en el dispositivo puede ir enviando datos en tiempo real, ¿vale? Que luego se visualizan. Después pasa por el software, que es donde se analizan y se transforman los miles y millones de datos en un dato más resumido, ¿vale? Nosotros lo resumimos en un dato por jugador en tarea, que al final en un partido pues tendríamos, en vez de 50.000 datos, tendríamos un dato del jugador en la primera parte, otro dato del jugador en la segunda parte y luego el partido completo, ¿vale? Entonces eso ya empieza a ser más fácil de analizar. Y luego en el último producto, en Wimu Cloud, es donde ofrecemos todas las herramientas posibles para que el cliente haga con el dato lo que quiera. Se lo puede exportar a Excel, puede conectarse con otros productos como SPSS o como R, que lo habréis visto, y van analizando los datos ellos en detalle. Y también hemos intentado crear una herramienta dentro del producto que se llaman los dashboards, que es unos informes que crea el usuario con una serie de visualizaciones que nosotros le ofrecemos. Mucho más fácil que, por ejemplo, ponerse a programar en R o en otro lenguaje de programación. Lo que hacemos esto al final son perfiles de clientes que no tienen esa información tan técnica. Por repetir un poco el proceso completo, todo nace del dispositivo con los datos de posicionamiento y una serie de instrumentos microelectromecánicos. Monitorizamos en tiempo real con ese vivo, procesamos la sesión, utilizamos el vídeo, los mapas y obtenemos el dato crudo, el raw data en S Pro. Este raw data nos permite calcular las nuevas variables, ¿vale? El dato resumido, vamos ya contextualizando un poco el dato, y ya a partir de ahí pues llegamos a la parte de Wimu Cloud, donde tenemos los datos resumidos y podemos, con el perfil histórico, con estos datos históricos del jugador, crear una serie de informes. Tenemos dos tipos de informes que ahora os enseñaré. Hay un informe estático, predefinido, que el cliente sube la sesión y automáticamente tiene los datos ya ahí, no puede modificarlo, no puede hacer nada con ese informe. Y luego hay una segunda parte, una segunda sección dentro del producto, ¿no? Eso suena a Power BI o Tableau, son herramientas de visualización, ¿vale? Que hemos intentado replicarlas dentro del producto para que crean los informes que quieran. Tipos de visualizaciones, entramos un poco más en la parte ya de estadística, esto ya os va a empezar a sonar un poco más. Os voy a enseñar, tenemos cerca de 30 visualizaciones en los informes, pero os voy a enseñar cuáles son las más usadas o las más cercanas a nuestra parte, a la parte de estadística. Un resumen rápido, no sé si esto es un vídeo, bueno, quizá no se puede reproducir, pero bueno, esto es un vídeo de cómo son estos informes estáticos, ¿vale? Como veis, arriba tiene un menú principal de unos filtros que va interactuando el cliente,
pero no puede modificar nada. Aparecen unas visualizaciones predefinidas, unas variables predefinidas y no se puede modificar ninguna cosa. Creo que este tampoco va a ir. Vale, esto ya sería la parte de los dashboards. Aquí ya ofrecemos al cliente más personalización. Es un poco más complejo, hay que invertir más tiempo, pero tienes muchas más posibilidades. Puedes añadir las visualizaciones que quieras, con las variables que quieras, con los colores que quieras. Los puedes relacionar para ir interactuando con las diferentes visualizaciones. Oye, pues yo aquí quiero una tabla o un gráfico o un gráfico de dispersión o lo que sea, con una serie de filtros. Aquí ya ofrecemos una customización total del cliente para que pueda responder a las preguntas que tiene cada cuerpo técnico. Empiezo ya en concreto con las visualizaciones. Nosotros le llamamos widgets, es un término para llamar al tipo de visualización. Primero tenemos dos visualizaciones muy típicas, la tabla, ¿vale? Al final no es muy compleja, pero da mucha información y te permite relacionar diferentes agrupaciones de sesiones, de jugadores, de tareas, semanas, etcétera. Ofrecemos los típicos semáforos para ir coloreando, para darle más información al propio dato. Luego tenemos las gráficas, desde las gráficas más básicas, como podéis ver, para hacer unos rankings de jugadores o lo que necesitemos, hasta gráficas más complejas, donde a lo mejor pues yo puedo comparar el dato de esta semana contra el dato de la semana anterior y intentar contextualizar un poco todo. Otros tipos de gráficos, tenemos el gráfico de araña, el radar, muy útil para comparar entre jugadores o entre cualquier tipo de elemento. Si alguno habéis jugado algún juego de la Play o algo, son muy típicos estos gráficos para comparar jugadores y eso. Gráfico de sectores, ¿vale? El pie en inglés, pero bueno, es un gráfico de sectores, gráfico de tarta, permite ver un poco la dispersión o la concentración del dato entre diferentes elementos. Y luego los mapas de calor, un poco parecido a la tabla, al final te permite visualizar muy rápido quién es el que tiene mayor valor y menor valor, ¿vale? Un poco para ir comparando y contextualizar el dato. Ya entramos un poco en la parte más estadística, aquí es donde más he trabajado yo para incluir este tipo de gráficos. Al final son visualizaciones un poco más complejas para un probador físico, pero si somos capaces de explicárselas y de darle suficiente información, son gráficas muy útiles. Por ejemplo, el boxplot, el gráfico de caja y bigotes, que nos permite ver cómo de dispersos están los datos, si responden a lo que nosotros queremos. Si yo quiero que todos los jugadores estén en los mismos valores de distancia, yo no puedo tener una caja muy larga, o a la inversa. Si yo quiero que cada jugador tenga unas demandas diferentes, pues debería tener una caja más larga. Pues al final nos da respuesta a muchas preguntas que con otras gráficas o con otras visualizaciones no se pueden obtener. Muy parecido también al histograma, para ver la concentración de los jugadores, entre qué valores se mueven los jugadores o las sesiones, etc. Siguiendo por la línea de estadística, una de las técnicas estadísticas más utilizadas en el deporte es la regresión lineal. Antes comentaba con María Jesús, yo pensaba que muchas de las cosas que estudiábamos en la carrera no iban a tener aplicación en el deporte, y al final luego te das cuenta que hay una cosa que se llama perfil de aceleración-velocidad, que es lo más utilizado ahora mismo en la gestión de la carga en el fútbol. Crea una serie de perfiles por deportistas para saber a qué velocidad debe de correr, a qué aceleración, cuánta carga tiene que soportar en una sesión, y todo eso se basa en una regresión lineal simple. Al final sí que tiene uso, y también aparte pues nos permite estudiar o tratar de estimar ciertos parámetros. Pues si yo relaciono dos variables, gracias a la ecuación y a los parámetros, me dice dónde debería estar el jugador si a lo mejor corre X metros, relacionándolo con otra variable, ¿vale? Hay muchas interpretaciones de una técnica estadística tan simple, entre comillas, como puede ser la regresión lineal. Y luego ya un poco más avanzado, ya entrando algo más en todo el tema de Machine Learning y estos modelos más novedosos, ofrecemos una serie de gráficos de correlación, es otra de las variables, las métricas en general que más interesan, porque muchas veces tú en un informe no puedes meter 60 variables, quizá tienes que buscar con la correlación o con otras técnicas cuáles son las variables que más información me da, o cuáles son, si hay dos variables con una correlación muy alta, quizá puedo prescindir de una en un informe. Entonces al final con estas visualizaciones te permite luego saber filtrar la información que necesitas. Algo parecido con el análisis de componentes principales, creo que se sigue dando en la carrera. Otra de las cosas que yo nunca me imaginaría que tendría aplicación en el deporte, y al final es una forma de tratar de saber qué grupos de variables son similares. Si yo tengo dos variables muy similares en estos gráficos de contribución y todo eso, quizás puedo prescindir de una,
Todo eso se basa en la estadística y nos permite ayudar al cliente, al cuerpo técnico en la creación de estos informes. Algo parecido con el clustering, esto sí es un poco más visual, pero bueno, también gracias a este algoritmo estadístico podemos agrupar jugadores. Si yo tengo un jugador lesionado y quiero sustituirlo por alguien de mi segundo equipo, con esta visualización yo puedo buscar el jugador más parecido en base a las métricas que yo quiera, velocidades, aceleraciones, impactos, etc. Entonces tenemos muchos clientes que nos dicen, oye, se me ha lesionado este jugador durante un mes, búscame el jugador más parecido con estas características, máximas velocidades, altos saltos, etc. Entonces nosotros, clustering es una de las herramientas que más utilizamos para decirle, mira, pues de tus 100 jugadores, el más similar es este. Vale, entonces al final, pues también otra de las técnicas que nunca pensaríamos que tendría utilidad y sí que la tiene. Vale, esto es un poco el resumen de qué visualizaciones se tienen, luego se generan estos informes, el cliente elige las que quiera y ya estos informes pues los comparte con el cuerpo técnico o con quien sea interesado. Ya dejo de hablar un poco del producto, luego me podéis hacer preguntas y yo explico más en detalle, pero bueno, esto es un poco un resumen rápido del producto. Para explicar todo en detalle me tiraría aquí un día entero, así que creo que ha quedado más o menos claro qué posibilidades tiene a nivel de informes y de estadística. Y ahora empezamos un poco con la parte que tenemos que aportar nosotros como estadísticos dentro del deporte. Al final, nosotros no nos debemos de quedar solo en el dato. Yo no debería terminar en decirle al cliente, oye, pues el promedio de la distancia son 1500 metros. Al final esa información no da nada, ¿no? Entonces hay que buscar un poco en el trabajo en equipo, contextualizar el dato, ¿vale? Al final es tratar de identificar datos relevantes dentro de la entidad, dentro de un equipo, dentro de un grupo de jugadores que nos permitan reducir el volumen final de datos excluyendo ciertos datos irrelevantes. Eso no quiere decir que no tengamos en cuenta todos los datos, pero sí que le demos la suficiente información para que sea un dato útil, un dato que se transforme en información, ¿vale? Al final, nosotros en el deporte trabajamos con unas variables que se llaman variables relativas, ahora enseñaré un ejemplo, pero bueno, al final todos los clientes nos transmiten siempre que las variables absolutas, la distancia, la máxima velocidad, a ellos no les dicen nada, porque al final cada deportista, cada persona es un mundo, y yo no me puedo comparar contigo, yo no me puedo comparar contigo, cada uno tenemos nuestra forma a nivel físico y cada uno tenemos nuestra exigencia individualizada. Entonces necesitamos, además de obtener el dato, hay que contextualizarlo para que luego pueda ser interpretado y se saque valor de ese dato. Un ejemplo de cómo lo trabajamos en Wimu Cloud es con este tipo de visualizaciones. Arriba a la izquierda podéis ver una comparación entre la distancia recorrida y la distancia por minuto. Uno de los ejemplos más tontos que yo utilizo siempre es, si yo solo veo la distancia en un partido y tengo un jugador que ha corrido 80 minutos, bueno, que ha jugado 80 minutos y otro que ha jugado 10 minutos, es imposible que los compare. No tendría sentido. Evidentemente uno corre mucho más que otro, ¿no? Como se ve ahí en las tres barras, el de en medio, no sé si veis el rectángulo, pero el de en medio es el que tiene la barra roja más alta, el que más distancia ha recorrido. Sin embargo, si dividimos algo tan tonto como dividir la distancia entre los minutos que han jugado, resulta que es el que menos distancia por minuto ha recorrido, ¿vale? Estos son ejemplos tontos, ejemplos simples sobre por qué hay que dar más información al dato. No hay que terminar en decir, has corrido 3000 metros, sino que hay que intentar dar una vuelta al dato y dar más información. Con datos, pero dar más información, ¿vale? Igual, pues como decía antes, nosotros trabajamos con variables que son distancias recorridas por encima de 21 km por hora. Pero si mi velocidad máxima son 26 km por hora y la tuya son 30 km por hora, yo no debería de correr lo mismo que él en esta variable. Sin embargo, si a lo mejor decimos por encima de mi 90% o por encima de su 90%, ahí ya empezamos a ser comparables, ¿vale? Igual, abajo un gráfico que es muy utilizado, que se compara la velocidad del jugador en la sesión contra su velocidad histórica. Eso nos permite saber, vale, el más rápido, a mí me da igual quién es el más rápido, a mí me interesa quién ha estado más cerca de su rendimiento óptimo. Si yo hago una prueba de máximo esfuerzo y tú corres 30 km por hora, yo voy a buscar que esté cerca de 30 km por hora, ¿vale? Entonces, en base a eso podemos sacar una serie de análisis más individualizados que dan respuesta a la demanda, a las exigencias de cada deportista. Estos son, como siempre, necesitamos basarnos en algunos artículos, ¿vale? Esto no lo digo yo, no lo dicen nuestros clientes. Al final hay una serie de ejemplos aquí de personas importantes que hablan de eso, pues tener zonas de velocidad individualizadas, darle importancia a la edad a la hora de comparar jugadores, hacer comparativas por posición,
es muy importante tratar de dar información al dato. Ahora voy a hablar un poco voy a seguir la misma línea, pero voy a intentar unir dos términos, dos campos que parecen muy lejanos. Cada vez lo son menos, pero bueno, cuando yo empecé hace 4 años parecían súper lejanos, tratar de unir la estadística y el deporte. Al final, como decía Hampel hace muchos años, nuestro objetivo, nuestro arte, debe ser extraer información relevante, información útil de un conjunto de datos empíricos. A nosotros nos dan datos, es nuestro trabajo recibir datos, y nosotros de ahí tenemos que sacar información. Ese es nuestro trabajo. Yo creo que, no sé si me equivoco, pero debería ser un trabajo de un analista de datos, de un estadístico, ¿vale? En nuestro caso, 2 de las técnicas más utilizadas, la inferencia, ¿vale?, que nos permite tratar de estimar o inducir a partir de una muestra cuál puede ser el comportamiento de una población. Pues en nuestro caso tratamos de estimar valores en futuras sesiones en base a posición, analizamos el comportamiento de los datos para saber si estamos mejorando, si no estamos mejorando, comparamos 2 jugadores para saber si tienen un comportamiento igual o no. Todo eso es inferencia estadística. Y también, como enseñaba antes, la regresión lineal, que nos permite tanto crear un perfil para analizar un deportista como estimar valores en el futuro gracias a las ecuaciones y a los parámetros que nos da la regresión, ¿vale? Al final, una de las cosas que yo siempre decía en la empresa cuando llegué, los modelos estadísticos nos permiten pasar de la casualidad a la causalidad, ¿vale? Nosotros tenemos que intentar buscar una explicación del por qué pasan las cosas. Antes nos basábamos mucho, bueno, hace unos años la gente se basaba mucho en intuición, y ahora nos empezamos a basar un poco más en los datos, en la observación. Un ejemplo muy tonto, por ejemplo, del precio de la luz. Antes poníamos lavadora a toda hora, no pasaba nada, o el termo o lo que sea, y ahora empezamos a buscar, oye, ¿qué hora es la más barata para poner una lavadora? Pues en el supermercado. Hay tantos ejemplos que, sin darnos cuenta, estamos utilizando datos para tomar decisiones informadas, no tomarlas solo basándonos en la intuición. Dentro del deporte profesional, para que veáis un poco cuáles son los campos donde puede trabajar la estadística, el deporte profesional ha adoptado este análisis de datos masivo, el Big Data, como un medio viable para tomar decisiones en todos los niveles. Desde jugadores de cantera que queremos que lleguen al primer equipo, análisis en directo, análisis de mis datos, del rival, fichar a un jugador, saber cuándo se debe retirar un jugador, etc. Hay muchísimas cosas que los datos nos ayudan, ¿no? Entonces, estos modelos estadísticos nos permiten obtener esta información objetiva que ayuda al deportista durante todas las etapas de su preparación. No solo cuando está en la élite, sino cuando está en la élite y está lesionado, cuando está en la élite y está jugando, cuando está en la cantera, es un niño de 10 años que queremos que llegue al primer nivel, etc. ¿Vale? Entonces, dividiéndolo un poco en dos, en el rendimiento deportivo, pues estamos en análisis propio del rival, modelos de juego, detectar el talento para fichar, etc. Y en el rendimiento físico, un poco lo que os he explicado. Nosotros trabajamos monitoreando las cargas para predecir lesiones, optimizar el rendimiento, sacar un perfil de competición, un perfil de entrenamiento y adaptar todos los entrenamientos, adaptar los partidos a las necesidades de cada deportista. Por hablar un poco de cuál es mi perfil dentro de la empresa, aunque como comentaba antes ha cambiado un poco mi rol desde que llegaron los estadounidenses. Yo antes, como analista de datos, trabajaba con los ingenieros a nivel de revisión de algoritmos, tanto del dispositivo como de los software, daba apoyo estadístico a los ingenieros. También estaba trabajando con clientes, ¿vale? Nos pedían, oye, hazme un análisis propio, hazme un análisis del rival. Pues todo eso en base a los datos y en base a los informes se lo hacíamos, evidentemente creación de informes. Luego teníamos algunos proyectos con clientes, hay algunos clientes específicos que tenían ciertos intereses y desarrollábamos proyectos con ellos. Por ejemplo, el Barça quería predecir cuál era el futuro Messi y en base a unos datos de rendimiento físico pues estudiamos en toda la cantera cuál era el jugador con las características más parecidas. Salieron algunos de ellos han llegado a la élite, pero bueno, ninguno es Messi. Pero bueno, hay algunos clientes que sí que se interesan más en los datos. Y luego también la última parte donde yo trabajaba era más en tratar de incluir nuevas visualizaciones. Os he dado algunos ejemplos de qué gráficos descriptivos e incluso algo más avanzado con el Machine Learning y visualizaciones más complejas. Cuando llegamos a Hudl, cuando llegaron los estadounidenses hace unos meses,
Mi puesto cambia, ahora soy Product Manager de este producto de Wimu Cloud. Sigo trabajando con los ingenieros, pero más en asignar tareas, en detectar defectos dentro del producto. Es un trabajo diferente, pero bueno, seguimos basándonos en los datos, pero de otra forma. También trabajo en planificación del futuro, pues cómo debería ser el producto en 2 semanas, en 1 año, de 3 a 5 años, ¿vale? Es un poco diferente. Y luego también un poco de investigación de mercado con clientes actuales, clientes potenciales, formar de forma interna. Al final nosotros tenemos muchos tipos de trabajadores, muchos tipos de roles, pero hay que enseñarle a todos qué utilización del dato pueden tener en ciertos aspectos. No le va a enseñar lo mismo a alguien de marketing que a alguien de soporte, que a un ingeniero, ¿no? Entonces al final también intenta transferir tus conocimientos estadísticos en base a cada tipo de trabajador. Vale, esto es un poco mi resumen de lo que yo hago en mi día a día en la empresa. Ya he terminado un poco de la presentación. Ahora os voy a poner, no sé si lo habéis visto, os voy a poner un vídeo. A mí me hace mucha gracia, creo que es el mejor resumen de por qué es importante analizar los datos y apoyarnos de la tecnología, de la programación, de modelos estadísticos para darnos cuenta de ciertas cosas, ¿vale? Os voy a poner un vídeo, espero que se reproduzca, si no voy a quedar un poco mal, pero bueno, no se va a reproducir. Lo voy a intentar poner desde fuera. No se va a poder reproducir. O si no lo intento luego de alguna forma. ¿Lo tienes el enlace fuera? ¿Dónde está? Lo tengo por ahí. Si no, os lo pongo luego. Ahora lo busco en la... Luego lo pongo, para que lo veáis. Voy a seguir con esto y luego pongo el vídeo, porque el vídeo es muy bueno y luego vais a entender por qué lo pongo. Siguiendo un poco con por qué deberíamos de usar la estadística en el día a día, hay 2 frases que a mí me gustan mucho, que siempre las digo. La primera es que si cambias tu filosofía estadística, si le das importancia a la estadística, de repente cosas diferentes, cosas sin importancia se vuelven importantes, ¿vale? Como decíamos antes del precio de la luz, cosas así. Y luego también, en relación con la contextualización del dato que os explicaba, nosotros podemos tener datos sin información, pero no se puede tener información sin datos, ¿vale? Entonces tenemos que tratar de utilizar los datos para dar información, para ayudar al cliente. Como 3 bloques que yo destaco dentro del trabajo en estadística, en el día a día, uno principal para mí es complementar la información y no tomar decisiones basadas en un único valor. Es importante apoyarnos de gráficos descriptivos, de análisis exploratorio, métodos de estimación. Lo habéis visto cuando se estudia la normal y todo este tipo de distribuciones. No nos podemos basar siempre en un único p-valor, muchas veces hay que mirar más allá, entender por qué pasan las cosas, ¿vale? Y de esta forma pues se alcanzan resultados casi siempre más fiables. En segundo lugar, tener una etapa muy clara. Esto es muy importante, no sé si habéis dado ya diseño de encuestas, pero Juan Antonio insistía mucho antes en eso, en tener una etapa muy definida. Lleva razón, es así, es muy importante organizar los datos, planificar el modelo de estudio, no tirarnos a la piscina y decir, bueno, ya veré qué tipo de técnica o qué tipo de análisis hago. Es fundamental tenerlo todo bien planificado desde el inicio y luego dos secciones finales, que es presentar los resultados, algo fundamental. Al final nosotros sí entendemos los datos, pero hay que entender que trabajamos con otro tipo de perfiles, de roles, y hay que saber cómo transferir esta información y luego también ayudar en la interpretación de los datos, ¿vale? Al final el objetivo de todo esto es que se puedan tomar decisiones apoyadas o basadas en los datos. Y luego, por último, os daréis cuenta seguramente cuando empecéis a trabajar en una empresa o en la universidad, donde sea, es fundamental trabajar en equipo. Es muy importante tener personas muy bien preparadas, pero hay que tratar de tener especialistas de todas las ramas. Al final, una persona solo, si cada uno rema en su dirección, si cada uno trabaja en solitario, es muy difícil llegar a objetivos altos. Yo me he dado cuenta trabajando con ingenieros, con gente del deporte, con gente de marketing, con gente de ventas. Es muy importante apoyarte de todo ello, tener retroalimentación y 100% se aumenta la productividad, ¿vale? Es fundamental, lo veréis. Cada uno tiene su forma de entender las cosas, cada uno tiene su forma de entender el dato. Evidentemente ahí entramos nosotros y hay que tratar de explicar de la mejor forma posible cuáles son las utilidades y las ventajas del dato, pero es muy importante apoyarnos también de otras personas, de otras ramas. Como decía antes, para mí una de las cosas más importantes, y quizá no es la más importante, pero para mí en mi día a día dentro de la estadística del deporte sí lo es transferir el dato a la visualización. Hay un probador físico de la selección estadounidense de baloncesto, Johan Wint, que decía que al priorizar la visualización de datos
y hacer que los informes sean más visibles, que se vean mejor, vamos a aumentar la probabilidad de que un técnico, de que un entrenador, de que una directiva, de que un atleta se detengan, aprendan, respondan, preguntas, recuerden, ¿vale? Nosotros al final hemos conseguido, después de varios años intentándolo, que los propios deportistas nos pidan informes a nosotros. Un ejemplo muy claro, hay una foto por ahí en las redes sociales de Lewandowski viendo un informe nuestro. Hay que tratar de tener una visualización comprensible, sencilla, simple, pero muy completa, ¿vale? No es fácil, pero hay que buscarlo. ¿Qué nos ayuda a la visualización? Bueno, podemos identificar ciertas tendencias, identificar ciertos patrones, tratar de ofrecer datos naturales con vista al entendimiento humano de todos los roles. No hay que pensar que todo el mundo es estadístico, que todo el mundo entiende lo mismo que nosotros, sino hay que tratar de ponerse en el lugar del otro. Y además, nuestra función muchas veces, en mi caso en la empresa, es ahorrar tiempo de otras personas. Yo no puedo tratar de coger o ocupar una hora de Pep Guardiola o de Ancelotti o de cualquier entrenador de fútbol para que se pare a leer un informe. Ellos no tienen tiempo. Tenemos que tratar de dar información concreta, concisa, para que en unos minutos puedan sacar conclusiones. Como decía y como lo he repetido muchas veces, la toma de decisiones basada o apoyada en el dato son mucho más efectivas que simplemente basándonos en la intuición o en la observación. Evidentemente no sustituimos, nosotros los estadísticos no venimos a quitarle el puesto a nadie, pero sí venimos a ayudar, ¿vale? a tratar de mejorar las decisiones basándonos en el dato, en el análisis de los datos. Esta última diapositiva es un poco el resumen de todo lo que he ido contando en la presentación. Al final, esto vale mucho dinero, la verdad. Esto y otros productos valen muchísimo dinero y esto si yo compro esto no voy a ganar mañana la liga, ni voy a ser campeón del mundo, que va, nosotros no vendemos eso. Tampoco vas a quitar las lesiones de tu equipo, no. Hay una serie de pasos que hay que cumplir para que esto, que vale tanto dinero, luego a la hora de la verdad te dé una rentabilidad a nivel de prevenir lesiones, a nivel de sacar el máximo del deportista, tener un rendimiento óptimo, etc. Hay dos frases de Lorena Torres, que es la preparadora física de la selección española, no sé si se ven muy bien, pero bueno, las digo. Muchas veces ellos, como clientes, piensan que necesitan tecnología, ¿no? Nosotros muchas veces hemos estado con algunos equipos que no tenían presupuesto. Sí, yo quiero el dispositivo, quiero Wimo. Pero realmente no necesitan Wimo, necesitan el conocimiento. Tienen que apoyarse en Wimo, pero necesitan un conocimiento, necesitan un trabajo, ¿vale? Al final no importa cuántos recursos tengas si no sabes cómo usarlo, ¿vale? Yo puedo tener una lavadora, pero si no sé usarla, ¿de qué me sirve la lavadora? Hay muchos ejemplos así, ¿no? Pues con los datos es lo mismo. No sirve de nada tener datos si no sabemos qué hacer con ellos, si no sabemos interpretarlos, si no sabemos analizarlos, ¿vale? En este sentido entra la balanza entre el contenido y el contexto, ¿vale? El contenido son los datos como tal y el contexto, en nuestro caso, son las técnicas estadísticas, los algoritmos, la visualización, ¿vale? Eso permite que entre el contenido y el contexto salga información de los datos, ¿vale? Al final, en el caso del deporte de élite, como frase final, los que mandan son los entrenadores. En un equipo de fútbol o de cualquier disciplina, baloncesto, lo que sea, el que manda y el que toma la decisión es el entrenador o el presidente. Pero nosotros tenemos que tratar de apoyarlo, de darle soporte para tomar decisiones informadas, ¿vale? Decisiones basadas en el dato. No solo en el deporte, os pasará si yo tengo un compañero de carrera que está trabajando ahora en una empresa de tomates y ellos toman decisiones basadas en el dato. Nosotros tenemos que estar siempre presentes, dar información basada en el dato que nos permite tomar decisiones más fiables, ¿vale? Esto no se va a reproducir. La presentación es hasta aquí, ahora os pongo el vídeo, ¿vale? Pero no sé si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias por vuestra atención. Aquí debería poner gracias, pero bueno, os lo digo yo, ha desaparecido. Pero bueno, os lo digo, no sé si tenéis alguna pregunta o algo que hacer, es el momento. Pues yo te voy a preguntar una curiosidad. Dime. Como dices que creías que la rendición no iba a servir para nada, que las componentes principales, cuando estudiabas, ¿qué creías de lo que estudiabas que te iba a poder servir en el deporte? Porque tú siempre has tenido desde que... No, sí, yo tenía claro que iba a terminar el deporte, pero es verdad que, a ver, evidentemente lo que ves más cercano es la visualización, ¿no? Por los informes, o sea, las gráficas que generamos y todo eso. Es verdad que es difícil hasta que no empiezas a estudiar
más en detalle cuál puede ser la utilidad de ese tipo de visualización, es difícil decir, vale, pues esto le puede servir a alguien en el deporte. Pero es verdad que técnicas como, incluso, no sé, las encuestas, cosas así, que a priori lo ves como en la carrera y no estás en dinámica de trabajo y es muy difícil decir, vale, esto lo voy a utilizar el día de mañana, ¿no? Luego te llevas la hostia y dices, pues sí que es útil. Pero es verdad que, por ejemplo, yo pongo siempre el ejemplo de la regresión lineal y eso porque fue algo que me sorprendió muchísimo cuando a mí, a las pocas semanas de estar allí, me dijeron, no, pues hay una técnica estadística que ahora mismo es lo más utilizado, tal, la regresión. ¿La regresión? Para mí era algo súper... Antiguo, no me lo esperaba. Qué antiguo. Pero yo pensaba, no sé, yo me esperaba algo más básico, quizás simplemente visualización de una tabla o una gráfica, pero bueno, al final, si sabes explicarlo, si sabes dar la visualización, pues la regresión, análisis de componentes principales, todo eso al final ayuda. Pero es verdad que, de verdad, no, podría haber mentido y callarme, pero es que es verdad que yo durante la carrera pensaba que no, y luego al final, cuando te pones en el día a día, y sé por otros compañeros que decía que está ahora en la empresa esta de tomate, igual, ellos utilizan mucha regresión. ¿Estuvo aquí quién es Fran? No, es Marcos. Marcos. Sí. Entonces, ¿Dónde está? Otro más mayor que ese también. En el Tomate Casa, ahí en Almería. De estadístico, sí. Pues están apostando allí bien, porque vino hace 2 semanas, vino Sí. un poquito más mayor que sí, al final estamos todos, yo creo que es lo mismo. Trabaja en el deporte o en la estadística. Voy a pasarlo. Si quito esto no pasa nada. Bueno, se perderá todo. Yo tengo una pregunta. Sí, dime. Para llegar a ese tipo de trabajo, ¿qué recomendarías tú aparte de la carrera? ¿Hacer másteres o algo así? A ver, yo realmente entré yo a la empresa entro, sí, aunque ahí pone que empecé el máster, pero a mí me contratan antes de hacer el máster. Al final, bueno, por suerte, antes de hablar con María Jesús, cada vez soy más en estadística y eso es súper bueno, pero tenemos un perfil muy demandado. Hoy en día, en todos los ámbitos, si le preguntáis a vuestros amigos o amigas de otras carreras, en todas carreras hay estadística. Entonces, al final, es un puesto muy demandado. Entonces, ¿con la carrera te sirve? Sí. Yo entré a la empresa con la carrera, va suficientemente preparado. Evidentemente, luego, cada especialidad, pues no es lo mismo estar en venta, que estar con ingenieros, que estar con gente de marketing. Entonces, luego te vas especializando en la propia empresa. Pero realmente, con la carrera es suficiente. Pero luego, es verdad que yo aconsejo, aunque no soy aquí nadie mayor ni súper experto, pero sí aconsejo no parar nunca de formarse. Y más en lo nuestro, al final es algo que cada año van saliendo cosas nuevas, hay que estar al día. Seguramente si yo me pongo ahora a estudiar la carrera habrá cosas súper nuevas, y yo terminé hace 4 años. Y yo me doy cuenta, hay que estar muy bien formado para no quedarte atrás, porque si no en 5 años viene alguien nuevo y se pone por delante tuya. Entonces, ¿con la carrera es suficiente? Sí. Pero yo aconsejo siempre, en mi caso yo busqué máster, a mí me gustaba mucho el análisis de datos, y busqué máster enfocado al deporte, por suerte lo hay. Entonces, si puedes seguir con máster y con formaciones, sí, pero es verdad que también es importante entrar ya en el mercado laboral para empezar a poner en práctica todo lo que has aprendido. No sé si responde a tu pregunta. Pero allí te quiero preguntar también más cosillas. Sí. El máster en Big Data deportivo de la UCA, Sí. y tengo un amigo mío que también está haciendo ese máster. Sí. Lo que pasa es que yo lo iba a hacer, pero tengo una oferta de trabajo, entonces voy a tirar por la oferta. ¿Se puede compaginar el máster con la oferta? 100%. Sí. Y además, te digo algo, yo lo hice, o sea, yo quitando los primeros, el máster creo que empieza en abril, más o menos, en marzo o en abril, y yo empecé en septiembre con esta empresa, yo lo hice, al final es un máster online y se puede compaginar. Y encima un máster que ahora ha cambiado un poco, pero antes estaba más enfocado a probadores físicos y a gente del deporte, entonces no te exige nada muy... A mí me ayudó más, no tanto en el Big Data y todo eso, que también, sino en darle sentido al dato. Yo antes, cuando alguien me pedía algo, intentaba buscar cosas súper complejas y al final hay que ir un poco más a la base. Entonces, es totalmente compatible, yo te recomiendo que lo hagas, es un poco caro, pero merece la pena porque luego además a nivel, a nivel laboral te da muchos contactos porque tiene un convenio con la liga y si luego quieres estar en cualquier equipo de fútbol o lo que sea, de ahí sales muy bien posicionado y aparte aprendes mucho, o sea, trabajas mucho con R, que eso creo que se sigue dando aquí, y te dan la parte de R que tienes que utilizar. Nosotros en la carrera aprendemos un montón, pero luego te dan esa parte que luego tienes que utilizar, por lo mejor cómo sacar un gráfico en concreto, cómo hacer un tipo de análisis en concreto, ¿vale? Que te da una base que junto a lo que tú has aprendido en la carrera te resulta mucho más fácil porque allí te explican desde instalar una librería en R, se tiran un mes explicándote cómo es eso, pero bueno, es normal, o sea, tienen que hacerlo. Pero por eso te digo que al final, para nosotros,
como tenemos una formación más técnica, es más fácil ese máster, pero te da mucho nombre luego. Si quieres trabajar en este mundo del deporte y eso da mucho nombre. Vale, y luego también, aparte de eso, no tengo la pregunta, pero ¿qué lenguaje de programación es el más útil para trabajar también en ese sector? Aparte, creo que me ha dicho que R, pero aparte... Yo utilizo R porque lo dimos en la carrera. Luego en el segundo máster trabajábamos con Python porque, bueno, en la carrera creo que todavía no se da nada de inteligencia artificial a nivel... Pero bueno, es que eso es algo más complejo. Eso, ahí, cuando ya se trabaja con inteligencia artificial, yo en el máster daba hasta cómo detectar un tumor cerebral en base a imágenes. Todo ese tipo de algoritmos más complejos, Python es un poco mejor que R. Pero para mí, yo siempre me ha gustado mucho más R, y en este caso de los informes, del deporte, todo eso, R es mucho más práctico porque a nivel de visualización es más potente que Python. Pero ambos te pueden ayudar, tanto R, además son muy parecidos. El lenguaje de programación de Python, te voy a decir que es un poco más fácil, porque es todo en inglés, y entonces R también es en inglés, pero tiene algunas palabras que son ciertamente complejas, y Python es tal cual. Si quieres hacer, yo qué sé, dibujar algo, pones draw y te lo hace, ¿no? A lo mejor en R, pues ggplot, no sé qué, hay algunas cosas que son un poco más diferentes, pero aún así, para mí R está un poco por encima de Python, y yo a día de hoy lo utilizo en la empresa, lo utilizamos casi a diario. Pero luego, ¿verdad? Tenemos dentro de Hadel, tenemos otros productos que trabajan con detectar la posición del jugador con el vídeo y todo eso se basa en Python, porque al final en inteligencia artificial está un poco por delante. Pero yo te recomendaría que siguieras con R, porque para lo que hacemos nosotros es más que suficiente. Voy a intentar así. Bueno, dime. Una cosa, yo no he terminado de pillar muy bien lo que quería explicar con lo de la balanza de lo de el contenido y el contexto. Sí, al final, hombre, es algo un poco complejo, ¿no? Pero lo que yo digo, y por la experiencia de estos años trabajando con los clientes, para mí el contenido es el dato inicial. O sea, nosotros pues con esto damos una serie de datos, de variables, y al final, si tú terminas ahí, si tú te paras ahí y dices, vale, mi trabajo como estadístico ha llegado hasta aquí, no has hecho nada, no ayudas en nada al cliente, y nuestro trabajo a priori no sirve para nada. A mí siempre me enseñaban que tú tienes que saber venderte. Si no sabes venderte, alguien que a lo mejor tiene menos formación que tú va a estar por delante tuya, ¿no? Entonces es importante saber vendernos a lo estadístico, saber vender el dato. Y para eso necesitas el contexto. A lo mejor es, oye, pues evidentemente este jugador juega por la banda y corre mucho más que este jugador que juega en el centro y no se tiene que mover tanto. O este jugador acaba de venir de una lesión y evidentemente no va a correr lo mismo que un jugador que no está lesionado, ¿no? Pues ese tipo de cosas, ese tipo de información, que nosotros le llamamos contexto, hacen que el análisis sea más completo. Al final, nosotros, como decía antes, por nuestra formación sí somos capaces de entender ciertos datos complejos o ciertos... Te puedes ir a Excel y manejarte mejor, o en R, pero un cliente, alguien que no está tan formado como nosotros, necesita algo más. Y con el contexto, pues lo consigue. A lo mejor el contexto es un semáforo y en rojo está el valor más pequeño y en verde el valor más alto. Simplemente es tratar de acompañar el dato con algo. Dime. A mí me gustaría saber qué equipos son interesados por este tipo de técnicas. ¿Son equipos más profesionales, primera, segunda, o hay equipos de menos categoría que suelen...? Nosotros, a ver, aquí hay dos partes. Hay una parte económica, que evidentemente hace que todo vaya enfocado a equipos de élite y sobre todo de fútbol. Pero luego hay una segunda parte que también es el propio conocimiento de las personas que hay dentro del equipo. Al final, si nos vamos a un equipo de aquí, de un pueblo de Granada, de quinta división, pues seguramente tengan el mismo entrenador para todo. El mismo entrenador es preparador físico, es médico, es nutricionista, es todo. Sin embargo, si te vas al Barcelona, el Barcelona simplemente tiene 7 preparadores físicos en el primer equipo. Ahí se ve mucho la diferencia. Y luego tiene un equipo de 14 analistas de datos. O sea, hay 14, ninguno es estadístico, pero bueno, se hacen llamar estadísticos, pero bueno, son ingenieros, matemáticos, pero gente muy preparada que trabaja todos los días. Entonces, no es lo mismo para ellos entender esto y aprovechar esto que para a lo mejor un equipo de quinta división que no tiene el tiempo ni los recursos para ello. Entonces, todos lo quieren porque realmente siempre que lo presentamos y con las herramientas, pues como he enseñado el cloud, tú realmente no necesitas conocimientos ni de estadística, ni de generar gráficos, ni nada. O sea, tú simplemente conectas este dispositivo al maletín, los datos se suben y no tienes que hacer nada y tienes un informe ya hecho. Y ya has creado gráficas, has creado todo lo que tú quieras.
Pero es verdad que luego, pues, no hay que quedarse ahí, hay que intentar interpretar ese dato, hay que intentar tener nuevas visualizaciones, porque al final las necesidades, pues nosotros tenemos deportistas de gimnasia rítmica, de natación, de piragua, y no es lo mismo que el fútbol, por ejemplo. Entonces hay que saber un poco diferenciar entre cada una de esas cosas, y a alguien de niveles más bajos cuesta mucho. Sí que trabajamos mucho con canteras de equipos profesionales, pues el Barça, el Atlético de Madrid, el Valencia, son equipos que están tratando de llevar a jugadores, bueno, si seguís el fútbol lo habréis visto con la Real Sociedad, que es otro de los equipos que llevamos, casi todo su equipo, y ahora es el cuarto mejor equipo de España, casi todo su equipo son gente de allí, de la cantera. Entonces ellos decidieron hace 6 años, hicieron una inversión muy grande con nosotros y con otros productos, porque su objetivo era tener un equipo de allí, de la casa. Chavales de 14, 15 años, optimizarlos al máximo, sacar lo mejor de ellos y llevarlos al primer equipo y que te compitan, ¿vale? Entonces a lo mejor durante 6 años pues no haces nada, pero haciendo ese seguimiento, basándote en los datos, pues ahora tienes jugadores profesionales que no te han costado dinero, no tienes que pagar millones por jugadores como sí hacen otro equipo. Entonces, a nivel de cantera se utiliza, pero en grandes clubes. Es difícil ver a alguien, a equipos más de bajo nivel trabajando con esto. Si hay alguna pregunta más me vais diciendo, voy a intentar ponerlo del vídeo. Vale. Vale, voy a intentar ponerlo en grande. Vale, esto es un vídeo que yo, vuelvo a la parte final de la presentación, ahora lo pararé. Es un vídeo que yo pongo siempre, vosotros tenéis algún conocimiento más técnico de la gente con la que suelo dar charlas, pero bueno, es un vídeo que intento poner siempre para explicar por qué nos tenemos que apoyar en técnicas estadísticas o procesos más automatizados para ganar información, ¿vale? Lo único que tenéis que hacer, lo único que os voy a pedir, no sé si se ve el vídeo bien, lo único que tenéis que hacer es contar, son 2 equipos, ¿vale? Un equipo blanco y un equipo negro, tenéis que contar los pases que se da el equipo blanco, ¿vale? Simplemente contar eso y luego os preguntaré cuántos pases serán. No sé si se ve bien, pero bueno, tenéis que contar simplemente cuántos pases da el equipo blanco. Datos. ¿Lo habéis contado? 13. 13. 13 de uno a otro, pero el 13. Bueno, sí, son 13, lo habéis acertado. Soy listo. No me lo acierta tanta gente. Ahora voy a preguntar si habéis visto algo más en el vídeo. Algo que os ha llamado la atención. No, estabais fijando. ¿Algunos sí? Si lo habéis visto. No. Bueno, ahora os voy a enseñar el por qué no todo lo importante o no todo lo que pasa está a la vista de nuestros ojos, ¿vale? 13 pases. ¿Habéis visto el oso bailando? Ahora se echa para atrás. Fijaros que mientras que se están pasando aparece un oso en medio bailando. Muchas veces pensamos que sabemos todo simplemente porque nuestros 2 ojos están mirando todo, pero nos perdemos mucha información. Esto es un anuncio que era para cuidar a los ciclistas de Londres, no tiene nada que ver, pero es verdad que es muy importante perdernos algo que está a nuestra simple vista porque estamos pendientes de otra cosa. Vale, esto a vosotros no os tengo que convencer de nada porque al final soy estadístico y sabéis que el dato es importante, pero cuando presento a lo mejor a gente del deporte o gente de ingenieros o gente de marketing, otro tipo de gente con la que he hecho charlas, siempre les digo lo mismo. Al final es una forma de darle importancia al dato. Si nosotros esto, en vez de mirarlo con nuestros ojos, lo hubiésemos mirado con R y le preguntamos con código, oye, ¿qué ha pasado? Tú hubiese dicho, se han dado 13 pases y un oso se ha puesto a bailar en medio. ¿Vale? De ahí viene un poco la importancia del por qué hay que complementar todo con los datos. Hasta ahí sería. Podéis seguir con las preguntas si tenéis alguna más. Bueno, yo creo que Miguel Ángel ha dejado muy claro la importancia que tienen los datos para tomar decisiones y lo que venimos diciendo en todas las charlas, ¿no? Que
vais a tener una profesión que os va a permitir desarrollaros en aquel campo de la sociedad o de la vida que más os guste, ¿no? En todo. Está claro que ahora mismo la demanda es mucho más alta que la oferta que estamos dando a las universidades en estadísticos, con lo cual por ahora, mientras las universidades no se pongan las pilas y oferten más plazas de estadísticos, está claro que los que vaya a salir ahora, y los matemáticos también, los que vaya a salir ahora podéis elegir, ¿no?, el campo en el que os queréis desarrollar. Así que, y eso es una enhorabuena. Os lo dicen continuamente todos los que vienen y es que es verdad, es que hace que acabaste 4 años, y ya lleva desde el principio sin problema desarrollándose donde más le ha gustado. Bueno, pues muchas gracias, Miguel. No, gracias.